Súper, estamos todos a tope. Pues voy a ir empezando con las preguntas que nos habéis dejado en las historias y luego ya iremos con las preguntas que tengáis vosotros o que me hagáis por aquí, ¿vale? Si os parece. Así que vamos con la primera. Iron Runa nos pregunta: ¿cómo encarar la fase precompetitiva y competitiva del entrenamiento de fuerza? Pues aquí hay que tener en cuenta que será muy importante periodizar también el entrenamiento de fuerza y tener una progresión durante todo el año, ¿vale? Entonces, lo recomendado es diferenciar las distintas fases del entrenamiento de fuerza durante la temporada, ¿vale? Y realizar pues una primera fase de preparatoria, ¿vale? Una fase de desarrollo, una fase de maximización de la fuerza, ¿vale? Donde es que será la fase que haremos antes del periodo competitivo, es donde estaremos en la fase de maximización de la fuerza, que básicamente, para que nos entendamos esto, lo que consistirá será empezar con muchas repeticiones, pero prácticamente sin peso, con el propio peso del cuerpo. Esto sería ideal de empezar en pretemporada, ¿vale? Y donde lo único importante será acostumbrarse al movimiento y coger una buena técnica, etc. Entonces, a partir de ahí, iremos poco a poco poniendo un poco de peso, un poco más, aumentando un poco el peso y bajando las repeticiones, porque claro, más peso, menos repeticiones puedes hacer, ¿vale? Entonces, esta sería la forma correcta de empezar a entrenar la fuerza, ¿vale? Y durante la fase de desarrollo de la fuerza, iríamos poniendo cada vez más peso y menos repeticiones, por ejemplo, pasando de un rango de hacer 2 o 3 series de 20 repeticiones con poco peso a hacer 4 series de 8 repeticiones, ¿vale? Por ejemplo, con ya más peso y ya que cueste más. Entonces, a partir de ahí, lo ideal sería que, como nos vamos acercando a las competiciones, que cada vez el entrenamiento de fuerza te fatigue menos de cara a tu entrenamiento de resistencia, que es al final el que interesa, el de pedalear fuerte o correr rápido, ¿vale? Entonces, el entrenamiento de fuerza cada vez le iremos metiendo más peso, pero menos repeticiones y más descanso. Por lo tanto, haremos pocas repeticiones, pero con mucha velocidad, ¿vale? Es decir, el movimiento concéntrico, que es cuando subes rápido, y con mucho descanso, para no fatigar mucho y solamente crear adaptaciones neuromusculares. Es decir, que el cerebro pueda activar más unidades motoras de la musculatura, y que por lo tanto con la misma masa muscular puedas ganar más fuerza, que es lo que nos interesa en deportes de resistencia. No te interesa tener unos cuádriceps así, sino que te interesa no subir, o sea, subir lo menos posible de peso, pero sin subir de peso ganar la máxima fuerza posible, ¿vale? Esto es súper importante. Por lo tanto, esto desmonta también uno de los mitos que había y que mucha gente se pensaba, o incluso hay gente que aún lo dice, que para deportes de resistencia hay que hacer muchas repeticiones, porque claro, como haces resistencia, lo que has de hacer es aguantar y hacer un huevo de sentadillas. Eso es incorrecto, ya que lo que nos va a producir más adaptaciones es precisamente producir estas adaptaciones neuromusculares y poder, con una misma masa muscular, activar más parte de la musculatura, para entendernos, y por lo tanto tener más fuerza, ¿vale? Entonces, esta fase precompetitiva podríamos empezar, por ejemplo, haciendo 4 series de 6 repeticiones, descansando 2 minutos y medio, ¿vale? Y ir subiendo el peso o bajando las repeticiones hasta 3 series de 5, 3 de 4, 4 series de 4 repeticiones, ¿vale? Con esto sería suficiente. Incluso puede ser 4 series de 4 repeticiones con 3 o 4 minutos de descanso, ¿vale? Aquí lo ideal es solamente hacer pocas repeticiones con la máxima calidad y dejando tiempo de recuperar para la siguiente serie, ¿vale? Aquí no buscamos ir al fallo ni nada. Entonces, realmente los deportistas de resistencia, no hace falta ir al milímetro del peso exacto y todo, sino que simplemente ante la duda es mejor poner menos peso que más, y con esto realmente ya producirás adaptaciones que te van a mejorar muchísimo el rendimiento de resistencia, ¿vale? No somos profesionales de levantamiento de pesas ni de halterofilia ni nada. Entonces, ante la duda, muchas veces es mejor hacer menos que más
porque ese más nos va a fatigar extra de cara a nuestro deporte, que es donde interesa rendir, ¿vale? Y luego en la fase competitiva, cuando estamos ya de lleno en las competiciones, es cuando se hace la fase de mantenimiento de la fuerza, que básicamente consiste en mantener un día a la semana de entrenamiento de fuerza, ¿vale? Que ya puede ser de fuerza máxima con pocas repeticiones, pero si estamos de lleno en competiciones, será mejor hacer ejercicios de fuerza específica o pliométricos, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué son ejercicios de fuerza específica? Pues pueden ser arrancadas con la bici, con el plato grande, piñón pequeño, empezando de parados con muy poca cadencia, series de fuerza en bici en subida, o si eres corredor, por ejemplo, pues hacer subidas de 10 segundos a tope y luego bajando, recuperando con mucho descanso. Por ejemplo, hacer 8 subidas, 8 sprints a tope de 10 segundos, descansando 1 minuto 50 muy suave entre sprints, ¿vale? Todo esto son ejercicios de fuerza específica que nos van a ayudar a mejorar la fuerza, pero solo con los movimientos específicos de nuestro deporte, ¿vale? Y con esto podremos mantener las adaptaciones durante este periodo competitivo sin inducir más fatiga a la musculatura y al cuerpo para poder rendir bien en nuestro deporte. Saludos, Eduard. Gracias. Pues básicamente sería un poco esto, el resumen de cómo debería ser el entrenamiento de fuerza antes y durante el periodo competitivo, ¿vale? Lo más importante es tener en cuenta que en el periodo competitivo la prioridad del entrenamiento de fuerza es que no te fatigue más de la cuenta para poder tener un buen rendimiento en tu deporte de resistencia, ¿vale? Porque si estás haciendo 5 series de 8 repeticiones de hipertrofia al fallo y con 1 minuto de descanso, al día siguiente has de hacer series, unos pequeños cambios para mantener para la competición, vas a tener las piernas reventadas y no vas a hacer los cambios bien, no vas a recuperar bien y vas a llegar cansado a la carrera. Y esto no te interesa, no entrenamos para tener unos cuádriceps súper grandes, sino que entrenamos para ir rápido en bici o entrenamos para ir rápido corriendo, ¿vale? Entonces esta será la prioridad de esta fase del entreno. Eduard pregunta cómo uno haría para entrenarse contigo todo el año, ya que soy de República Dominicana. Eduard, envíame un mensaje si quieres, un mensaje privado, por aquí el Instagram mismo, vas a mi perfil y pones enviar mensaje y te contacto y hablamos contigo, ¿vale? Para ver cómo podemos ayudarte, porque tenemos muchas opciones, así que en eso no es problema, y la distancia aún menos, porque lo hacemos todo online. Hoy en día se pueden hacer cosas brutales. Vale. Segunda pregunta, Diego David Albornoz nos pregunta: hola, me gustaría preguntarte cómo iniciar una pretemporada y cómo finalizarla. Gracias, saludos. Realmente con pretemporada no sé si te refieres al propio descanso o al empezar a entrenar para poder empezar a crear una buena base para la temporada, ¿vale? Aquí diferenciaríamos estas dos cosas. Si lo estás viendo y me dices a lo que te refieres, te podré responder mejor, ¿vale? Pero lo que es muy importante también, más que nada, si hemos entrenado bastante durante el año y estamos fatigados, es después de acabar la temporada, ya sea la competición objetivo o simplemente hemos entrenado mucho pero no competimos y estamos cansados, es hacer un periodo de descanso, ¿vale? Que dependerá en función de lo quemado que llegues al final de año, de lo que hayas competido, entrenado, etcétera. Pero yo recomendaría descansar entre 1 y 2 o 3 semanas, ¿vale? Que no tiene por qué ser 3 semanas estirado en el sofá. Puedes hacer otras actividades, pero que no sea lo que haces tú normalmente, ¿vale? Por ejemplo, si eres ciclista, pues no vayas en bici, ves a andar por la montaña, ves a nadar o a jugar a pádel o a escalar, ¿vale? Esto sería como haría yo el parón entre temporadas, ¿vale? Es decir, también se podría decir la pretemporada. Y luego, después de este descanso, deberías de empezar a entrenar progresivamente, ¿vale? Para realmente empezar a volver a mover al cuerpo y empezar a crear adaptaciones positivas para luego ir haciendo entrenamiento más específico, ¿vale? Entonces, aquí lo más importante será ir haciendo entrenamiento que se llama de capacitación, que consiste básicamente en desarrollar una buena base, ¿vale? Que luego te va a permitir poder desarrollar tu potencial cuando hagas entrenamientos más específicos. Por ejemplo, si eres ciclista, te puede ir muy bien pues hacer deportes como esquí de fondo, esquí de montaña,
andar o correr por la montaña también, ¿vale? O si eres corredor, el ciclismo. Por ejemplo, este tipo de entrenamiento cruzado te está creando adaptaciones para tu propio deporte, haciendo que, una, varíes psicológicamente y no hagas siempre lo mismo, y dos, que sigas creando adaptaciones que luego cuando hagas tu deporte ya las tendrá tu cuerpo, ¿vale? Entonces lo más importante en esta fase sería empezar a hacer entrenamientos aumentando el volumen progresivamente, ¿vale? Incluyendo bastante entrenamiento cruzado, es decir, otras modalidades de resistencia que sean compatibles, ¿vale? Porque, por ejemplo, si haces kickboxing, está muy bien y lo puedes hacer perfectamente, pero no es lo mismo que las mismas adaptaciones que te haría ir en bici si eres corredor, por ejemplo, ¿vale? Entonces hay que tener un poco en cuenta esto. Y luego lo que deberías de hacer es hacer durante entre 2 y 4 semanas de este tipo de entrenamiento, ¿vale? Bastante light, a baja intensidad, entre zona 1 y zona 2, para ir moviendo el cuerpo e ir creando unas pequeñas bases. Y entonces, a partir de ahí, ya podrías empezar entre 8 y 10 semanas de entrenamiento de base, ¿vale? Donde el objetivo pues sería básicamente hacer una buena base para luego poder empezar a entrenar más específico de cara a mejorar lo que tú necesitas para lo que quieres preparar, ¿vale? Para el tipo de evento que quieres preparar. Ups. Espera, por aquí tenía 2 preguntas. Vale, veo que hay algunas preguntas. Voy a seguir con las que tenía porque ya lo dije que respondería primero las que pusierais aquí. Y como se me va quedando el chat para arriba, si cuando acabes lo voy a decir y me las podéis volver a poner porque si no se me van a pasar, ¿vale? Entonces, Cargo nos pregunta también, explica un poco sobre los perfiles de potencia. Los perfiles de potencia básicamente se refieren a unos test, ¿vale? Que son 4 test que puedes hacer diferentes, ¿vale? Si eres ciclista y entrenas con potenciómetro, ¿vale? Que básicamente es el test de 5 segundos para ver tu sprint máximo, tu capacidad neuromuscular. Luego hay el test de 1 minuto, que es para ver tu capacidad anaeróbica. Luego hay el test de 5 minutos, que es para ver tu capacidad aeróbica, es decir, tu VO2 max. Y luego hay el test de 20 minutos, que es para estimar tu FTP, es decir, la potencia máxima que podrías mantener durante 1 hora, ¿vale? Entonces, básicamente los perfiles de potencia son muy importantes para los ciclistas porque te dan información sobre varias cosas, o sea, sobre tus puntos fuertes y tus puntos débiles y también sobre tus características fisiológicas y te sirven mucho si quieres competir a alto nivel para ver qué modalidad o qué tipo de disciplina te vendría bien a ti para destacar, o si eres amateur y pues haces cicloturistas o carreras de mountain bike o lo que sea y no vas a ganar ningunos Juegos Olímpicos ni nada, pues te sirven para ver un poco tus puntos débiles y tus puntos fuertes y ver dónde deberías de centrar el entrenamiento para realmente poder mejorar, o sea, poder mejorar tu rendimiento en la disciplina que quieres hacer. Porque, por ejemplo, si haces carreras por etapas de mountain bike y tienes un 1 minuto buenísimo y luego el 20 minutos lo tienes más malo, pues no sirve de nada el 1 minuto porque tu capacidad anaeróbica en una carrera por etapas de 6 días no va a servir de nada, ¿vale? Entonces, esto te daría mucha información para decir, hostia, tengo mucha capacidad anaeróbica, pero ¿esto qué me produce? Que para poder producir mucha potencia en un periodo de tiempo muy corto, como es 1 minuto, mi cuerpo ha de producir mucho lactato. Y si produzco mucho lactato, mis umbrales, tanto el aeróbico como el anaeróbico, bajan. Y por lo tanto, seré muy poco eficiente en carreras muy largas como la que quiero hacer. Entonces, aquí dirías, vale, pues he de priorizar otro tipo de entrenamiento para poder mejorar en la disciplina que yo quiero mejorar, ¿vale? Entonces, para esto es muy útil. Si vais al Google y ponéis perfil de potencia, gráfico o algo así, os saldrán unas tablas que podréis ver podréis ver los récords de los mejores del mundo y luego podréis ir viendo por niveles, ¿vale? Y están puestos los números, los vatios por vatios kilo, para que podáis compararos dentro de la gráfica, para que veáis un poco los estándares
en dónde es lo normal según el nivel, ¿vale? Entonces te pone diferentes niveles, World Class, élite, excelente, normal, bajo, etcétera. Y entonces tú puedes ver, por ejemplo, tú ves, o sea, haces el test de 5 segundos o el de 1 minuto y te da pues 500 vatios, lo divides entre tu peso y te sale 8 vatios kilo. Pues tú vas a la tabla y miras, 8 vatios kilo, lo marcas. Vas al siguiente test, el de 5 minutos, ¿cuántos vatios kilo va? Y lo marcas, ¿vale? Y así. Entonces, esta gráfica, cuando unes los puntos, uno, de otro, el otro, te va a dar una forma. Y esta forma te va a indicar, pues, tu perfil de potencia, es decir, cuáles son tus puntos fuertes o tus puntos débiles, ¿vale? Que puede servir para lo que he dicho. 1, para ver qué modalidad se te daría mejor. O 2, para, según lo que hagas, pues ver cómo has de cambiar el entrenamiento y entender por qué estás rindiendo bien o por qué estás rindiendo mal. Y luego te va a servir para comprobar también si estás, una vez has entrenado bien para mejorar una cosa, vas a volver a hacerlo y vas a decir, vale, he visto mejoras en esto, el entrenamiento va por buen camino, o no estoy mejorando, ¿qué he de mejorar? Y para esto te va a dar mucha información el perfil de potencia. Luego David nos dice, hazlo también en YouTube, por favor. El próximo día lo haremos en YouTube, David. Vale, Ibai nos pregunta, encuestas duras en entrenos de zona 2, ¿qué es mejor, correr o andar si vamos al mismo ritmo? Lo mejor cuando estás haciendo trail, para corredores de trail, que tenéis que hacer entrenos más largos de zona 2, lo mejor cuando hacéis una subida fuerte y empinada es sin duda ponerse a andar, ¿vale? Porque lo más importante en este tipo de entrenos es mantener la intensidad lo más constante posible a la zona del umbral aeróbico para poder mejorar vuestra base aeróbica, ¿vale? Poder mejorar la cantidad y la calidad de las mitocondrias que tenéis, ¿vale? ¿Y esto para qué sirve? Pues para ser más eficiente con el uso de grasas como fuente de energía, tanto como con el uso de carbohidratos como fuente de energía. Además, las mitocondrias también ayudan a limpiar el lactato, por lo tanto, también te ayudarán a mejorar tu ritmo cuando vayas a alta intensidad, porque podrás limpiar más lactato y poder mantener ritmos muy altos durante más tiempo, ¿vale? Por eso es muy importante el entrenamiento en zona 2, ¿vale? Porque no solo estás mejorando a estas intensidades, sino que estás creando adaptaciones para cuando vas luego a alta intensidad, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si cada vez que corremos y vamos con una subida nos ponemos en zona 3 o en zona 4? Que estás dejando de entrenar en zona 2, estás creando mucha más fatiga para no crear las adaptaciones necesarias. Y luego cuando tengas que ir rápido de verdad, pues estarás más cansado, ¿vale? Entonces, te va a crear un mayor rendimiento andar en las subidas que correr. Y encima te vas a fatigar menos y estarás mejor para cuando tengas que correr, cuando estés haciendo series, que puedas correr bien y asimilar bien el entrenamiento, ¿vale? Eso sí, si tú puedes correr y mantenerte dentro de la zona 2, pues hazlo corriendo, sin problema, ¿vale? Pero ten en cuenta esto, que si te estás pasando de la zona es mejor andar. Y además no tendrás un impacto tan constante y en cuanto a las lesiones tendrás menos probabilidades de lesionarte también, ¿vale? Y hay otra cosa que hay que tener mucho en cuenta, que a muchos corredores de trail les pasa esto que me comentas, que dicen, bueno, voy a intentar andar lo menos posible porque quiero correr, pero es que luego haces una maratón de montaña y en cuántas subidas corres. Entonces esto también hay que tenerlo en cuenta, y hay que tener en cuenta que en muchas carreras hay pendientes muy fuertes que no vas a hacer corriendo si estás 5 o 6 horas corriendo, ¿vale? Entonces en el entrenamiento has de entrenar lo que entrenas en la competición, ¿vale? Entonces doble motivo para, si realmente te estás pasando de zona, pues sí que has de andar. Luego, Siro Maseda Nutrisport SM nos pregunta, ¿entrenamiento cruzado en atletas de élite? ¿Trabajo sin impacto? Me imagino que te estás refiriendo para corredores de élite por el trabajo sin impacto, y la respuesta es sí. El entrenamiento cruzado está demostradísimo que va muy bien y que crea unas adaptaciones brutales para el rendimiento en corredores, sobre todo en corredores de trail, aunque en corredores de asfalto también se ha demostrado que va muy bien con triatletas, ¿vale? Que están haciendo marcas de élite de atletismo,
¿vale? Y que están, pues evidentemente si son triatletas, pues hacen mucha natación y bici y hacen mucho entrenamiento cruzado. En cuanto a corredores de montaña, sobre todo, se hace muchísimo y nuestros atletas de élite de la Sagrado Training Squad hacen mucho entrenamiento cruzado, hacen mucha bici sobre todo y los resultados no han podido ser mejores. O sea, tenemos varias medallas de campeonato del mundo en kilómetro vertical de trail, ganadas prácticamente haciendo más bici que correr. O sea que el entrenamiento cruzado es increíble cómo funciona, sobre todo si lo haces de la forma adecuada, porque si solo sales en bici a pasear y no lo combinas bien con el correr, pues no vas a sacarle tanto rendimiento. Hay que saber cómo hacerlo, pero si sabes cómo hacerlo y lo aplicas, vas a sacar unos beneficios brutales y encima estás bajando el riesgo de lesión muchísimo, variando más el entrenamiento para que sea menos monótono. Tiene muchísimos beneficios, ¿vale? Aparte que con el entrenamiento cruzado podrás permitirte hacer más volumen, porque el correr es muy agresivo y cuando solo corres estás limitado a X horas, que no serán muchas comparado con el entrenamiento de ciclismo, porque si no la probabilidad de lesión es mucho más alta, aparte que muscularmente desgasta mucho más y no puedes hacer tanto volumen. De esta forma, si estás combinando correr con ciclismo, por ejemplo, con esquí de montaña o lo que sea, estás permitiendo hacer un mayor volumen de entrenamiento, asimilarlo y crear muchas mejores adaptaciones de las que harías solo corriendo, ¿vale? Esto estoy hablando en caso de atletas de élite. Si eres un corredor popular, te va a ir igualmente súper bien, porque normalmente los corredores populares tampoco aguantan tanta carga de entrenamiento y el combinarlo con un entrenamiento cruzado va a hacer que puedas entrenar más y poder rendir mejor sin riesgo de lesión, o entrenar lo mismo pero quitando algunas sesiones a pie que harían que te lesionaras si no, ¿vale? Y el único punto donde yo no pondría entrenamiento cruzado es en el caso de un atleta que tiene muy poco tiempo para entrenar y que pues tiene 3 días para correr la semana o 4 días para correr 50 minutos y tiene objetivos más importantes, pues no haría entrenamiento cruzado, porque si del poco tiempo, menos de 4 horas a la semana que tienes para entrenar, dedicas la mitad a ir en bici, pues vas a hacer menos adaptaciones, ¿vale? En este caso, pues a lo mejor no sería lo ideal. Sin embargo, si tienes un poco más de tiempo, los beneficios serían increíbles, vamos, sin ninguna duda. Como corredor popular, ¿eso qué significa? Corredor popular es cualquier persona que no come gracias al dinero que le pagan las marcas o las carreras por ganar carreras, ¿vale? O sea, básicamente bueno, el 90... por aquí hay algún crack de la Sagrado Training Squad que sí que es corredor de élite, pero todos nosotros, los que corremos por placer, pues somos corredores populares. Luego sí que hay corredores de alto nivel que, como no son deportes muy profesionalizados, ¿vale? No es como el fútbol, tenis o otros deportes, pues que tienen nivel muy alto y no se ganan la vida con esto, ¿vale? Entonces, pues podría ser un corredor de élite así camuflado. Pero básicamente corredor popular somos la mayoría de corredores que estamos aquí. Pues perfecto, ya hemos hecho las preguntas que teníamos apuntadas. Si queréis preguntarme algo más, aprovechar y preguntarme algo más por aquí. ¿Algún ejemplo para afinar adecuadamente? ¿Qué te refieres para afinar adecuadamente? ¿Para perder peso? Realmente, o sea, lo más importante para afinar adecuadamente o sea, para perder peso es controlar muy bien el déficit calórico que estás haciendo, ¿vale? Porque eso es muy normal, que hay deportistas que dicen, me pongo a entrenar, me pongo serio y me pongo a dieta, y entonces empiezan a entrenar más, a quemar mucho más y a comer menos de lo que comían antes. Y esto lo único que deriva es a un rendimiento bajísimo y a muchas probabilidades de lesión o de sobreentrenamiento, ¿vale? Lo que comemos, o sea, es imprescindible tener gasolina adecuada en el cuerpo para poder entrenar, ¿vale? Entonces, no se puede querer afinar y ganar rendimiento a la vez y comer mucho menos de lo que... O sea, quemar más calorías de las que ingieres y demás, ¿vale? Entonces, aquí la clave es tener un control y saber cómo hacerlo para poder ir perdiendo peso muy poco a poco y de forma fiable, ¿vale? Para esto aprovecho
que aún no lo he dicho, el miércoles a las 7 de la tarde haremos otro directo, ¿vale? Con José Carlos Núñez, que no sé si os acordáis que hicimos un directo que fue brutal, tuvo muchísimo éxito ahora, bueno, 1 mes y medio o 2 meses. Pues este miércoles volveremos a hacer otro directo así de preguntas y respuestas y él os explicará todo esto porque es un súper experto y os lo podrá explicar bien, ¿vale? Pero básicamente esto, lo que hay que es que controlar bien el déficit calórico porque cuando tienes un déficit calórico muy alto pierdes rendimiento, ¿vale? Y esto es muy típico de ver en deportistas, ¿vale? Entonces también deberías de saber en qué entrenamientos sí que puedes crear un déficit calórico, es decir, qué días puedes ir con más déficit calórico y qué días no puedes ir con déficit calórico. Es decir, hay entrenamientos de zona 2 más largos o entrenamientos suaves o días de descanso que sí que puedes crear un déficit calórico. Pero luego los días de alta intensidad o de competición no puedes crear un déficit calórico porque si no tu cuerpo no va a rendir bien y no vas a poder ni hacer la intensidad bien ni asimilar el entrenamiento, ¿vale? Entonces es importante tener estos dos factores bien controlados, ¿vale? Y sobre todo no obsesionarse con el peso, a no ser que estés pasadísimo de peso, que entonces sí que es fácil bajar y no tienes por qué perder rendimiento. Hay que ir con mucho cuidado con obsesionarse con esto porque normalmente lo que pasa es que bajas peso y bajas rendimiento de golpe y aún vas peor de lo que ibas antes, ¿vale? A ver, que tenemos aquí muchísimas preguntas. Un momento, Vale, Joan pregunta, ¿el día de descanso activo puedo trabajar la fuerza para ciclismo? A mí el día de descanso activo me gusta descansar, la verdad. Sí que hay entrenadores que ponen un poco de entrenamiento de fuerza el día de descanso, o de descanso activo, pero depende de lo que hayas hecho, ¿vale? A mí me gusta dejar un día de descanso total a la semana. Eso sí que me gusta hacerlo. Y luego otro día más suave, más de descanso activo. Depende de cómo estructures tus entrenamientos y de cómo, en plan, de si un día has entrenado muy fuerte, tienes un día de descanso activo y otro día muy fuerte, pues puede ser recomendable o no tanto, ¿vale? Pero sí, si hay un día que solo haces fuerza y hay otro día que descansas a la semana, perfectamente te puede ir muy bien hacer fuerza, ¿vale? Pero tendrías que también valorar mucho cómo estás de cargado muscularmente y de fatiga en general, ¿vale? Pero la respuesta para aclararnos es, si ya haces un día de descanso activo, hay un día de descanso total, el otro día de descanso activo está muy bien y es perfecto de hacer entrenamiento de fuerza. Rueda dice, ¿es verdad que si entreno resistencia en ciclismo también gano fuerza? No, es diferente, o sea, depende de cómo lo veas, pero sí que estás mejorando un poco la musculatura específica del ciclismo, ¿vale? Pero lo que se diría que estás ganando fuerza o sea, como tal, no la estás ganando, ¿vale? La fuerza la ganas haciendo entrenamiento o sea, ya sea con el propio peso del cuerpo, haciendo pistol squat o flexiones, dominadas, lo que sea, o sentadillas con una pierna, o con peso en el gimnasio, ¿vale? O en casa, o con ejercicios de fuerza específica, que sí que pueden ser en ciclismo, hacer subidas a pocas revoluciones, hacer sprints con muy baja cadencia, este tipo de cosas, ¿vale? Para ganar fuerza. ¿Qué costo tiene el entrenamiento? Escríbeme porfa por privado, ¿vale? Ves a mi perfil y ves a enviar mensaje y te lo explico, ¿vale? Porque tenemos muchas opciones y en función de cada persona pues es más recomendable una o la otra, o también no tenemos disponibilidad de todos nuestros servicios, ¿vale? Porque hay algunos que son más limitados, así que escríbenos y vemos tu caso y vemos si podemos ayudarte o no, o qué cosa es mejor para ti. Dice, hola, después de un maratón, ¿cuánto tiempo de recuperar para volver a entrenar? Pues depende muchísimo de la persona y de lo que estés acostumbrado. Yo, de mi primera maratón, tardé como 3 semanas en recuperarme y en quitarme las agujetas porque estaba absolutamente reventado. Y de la última que hice, pues en 3 días ya estaba bien. Así que, bueno, bien, estaba medio recuperado, pero al final para rendir bien, pues hubiera necesitado una semana o un poco más. Pero mínimo, o sea, de hacer un maratón para volver a hacer otro maratón, yo dejaría mínimo un mes, ¿vale? Para poder dejar recuperar al cuerpo. Piensa que un maratón te desgasta muchísimo en todos los aspectos, ¿vale? Entonces, si tienes mucho rodaje, entrenas mucho y has hecho muchas carreras,
tu cuerpo va a poder recuperar mucho más rápido que si llevas poco rodaje y pocas carreras, ¿vale? Por eso también es muy, muy relativo. Kilian Jornet podría hacer un maratón cada semana, pero un atleta popular que hace su primera maratón a lo mejor tarda 3 meses en volver a estar bien y en volver a haber recuperado y entrenado un poco para hacer la siguiente. ¿Cómo trabajar bien los días suaves y cuánto es correcto ponerlos para estar bien a punto? ¿Cuánto tiempo? Etcétera. Lo más importante que tienes que saber es que el 80% del volumen, o sea, del tiempo que estás entrenando, aproximadamente, ¿vale? Depende de lo que entrene cada uno, debería de ser a baja intensidad, es decir, en zona 1 o zona 2, ¿vale? Normalmente sería en zona 2. Y lo más fácil para que puedas organizar un poco tu semana de entrenamiento sería organizar los 2 días que hagas de más intensidad o más específicos y luego, una vez tienes 1 o 2 días más específicos, añadir otro día, si lo tienes, que puedas hacer más volumen, y una vez tienes 2 o 3 días más clave, entonces organizas el resto de días, ¿vale? Y metes por ahí pues el día de descanso activo, el día de zona 2, el entrenamiento de fuerza, etcétera. De esta forma te será mucho más fácil organizarlo, pero más que nada teniendo en cuenta esto, que la gran parte del entrenamiento es en zona 2, ¿vale? Y que incluso dentro de las sesiones que dices, hoy voy a hacer fuerte, no es que salgas como si se diera la salida de una carrera, hagas toda la salida, es que vas a calentar tranquilamente, vas a hacer tu bloque de series o tu tempo o tu subida fuerte, lo que sea, y luego vas a volver a la calma tranquilamente, ¿vale? No es que sea todo el entrenamiento a bloque. Los ejercicios de escaleras, ¿los ves bien en ciclismo? Sí, está bien para hacer en invierno, ¿vale? Puede ser una buena forma si realmente pues has de entrenar de noche o no tienes montaña realmente para correr, puede estar bien, ¿vale? Como entrenamiento cruzado y a la vez hacer también un poco de fuerza, te puede ir bien, ¿vale? Sin embargo, yo soy partidario de disfrutar entrenando. Si tú disfrutas haciendo escaleras, es perfecto, pero puedes conseguir los mismos beneficios haciendo trail por la montaña, haciendo una buena subida y luego viendo una buena puesta de sol o un buen paisaje, así que exactamente los mismos beneficios, y es mucho más entretenido. Así que yo nunca he hecho escaleras ni tengo intención de hacer, a no ser que esté un día en una ciudad y lo único que tenga sea unas escaleras, y ya está, ¿vale? Así que es un poco esto lo que opino. Está muy bien y está perfecto, los puedes hacer bien, pero si tienes una montaña para correr para arriba, yo haría eso sin duda. ¿Cómo recuperarías una tendinitis rotuliana? Esto es muy complicado, ¿vale? Pero más que nada, lo más importante que has de tener en cuenta, lo digo porque yo he tenido 3 tendinitis rotulianas en las 2 piernas, ¿vale? Entonces ya voy bastante experimentado con este tema. Lo más importante que has de tener en cuenta es analizar ahora por qué se te ha producido y ver realmente si estabas entrenando demasiado o tenías alguna descompensación o no estabas haciendo el entrenamiento de fuerza adecuado, ¿vale? Normalmente lo más común es tener el cuádriceps flojo, ¿vale? Que por hacer mucha bici y mucho correr no te pones fuerte el cuádriceps fuerte se pone haciendo entrenamiento de fuerza. Luego no activar bien el glúteo medio. Esto es súper importante, hacer ejercicios de glúteo medio para corredores. ¿Por qué? Porque el glúteo medio hace que las piernas se mantengan más rectas, y cuando tu cerebro no activa bien el glúteo medio porque lo tienes inhibido, normalmente lo que pasa es que las rodillas se van para adentro y luego pues se producen tendinitis rotulianas, el síndrome del tensor de la fascia lata, problemas en el tendón de Aquiles y muchísimas más cosas, ¿vale? Entonces esto es súper importante. Y luego, para la recuperación, lo que hay que tener en cuenta es que los tendones se recuperan cuando les va la sangre al tendón y se irrigan bien, ¿vale? Entonces, el reposo total no sirve para recuperar tendones y el hielo tampoco. Es decir, si tú ahora llevas 2 semanas sin hacer nada y estás en casa y te pones hielo para desinflamar, no sirve, porque estás haciendo que al revés, que vaya menos sangre al tendón, ¿vale? Entonces, lo más recomendable es que hay muchas cosas y realmente aquí te debería de aconsejar un fisioterapeuta, ¿vale? Pero sería hacerte incluso algunos masajes por las fibras transversales con el dedo, ¿vale? Que una vez después de hacer esto, si lo inflamas, sí que puedes poner un poco de hielo, ¿vale? Pero no como forma
no de normal, ¿vale? Si no lo has inflamado tú expresamente. Y sobre todo hacer muchos ejercicios, empezar haciendo ejercicios isométricos, es decir, quieto, por ejemplo, te pones como si estuvieras sentado en una silla, apoyado a la pared, pero sin silla, ¿vale? Estos son ejercicios isométricos, ¿vale? Tipo, esto te iría muy bien para empezar a reforzar los cuádriceps y empezar a poner un poco de tensión en el tendón. Y luego, después de los isométricos, o a la vez puedes empezar a hacer ejercicios excéntricos, es decir, en donde solo cuente la bajada, ¿vale? Por ejemplo, el típico ejercicio de leg extension, que te pones así sentado en la máquina de gimnasio y levantas las pesas así, levantas las piernas así, pues, el movimiento concéntrico es hacer la subida y el excéntrico es hacer la bajada, ¿vale? Pues lo que podrías hacer es subir con las dos piernas y luego quitas la pierna buena y bajas con la mala, ¿vale? Muy lento, en 3, 4, 5 segundos. Estos son ejercicios excéntricos que te harán que el tendón empiece a trabajar y empiece a recuperarse antes. Luego hay muchísimos otros ejercicios que hay que ir haciendo y que hay que ir progresando, ¿vale? Pero lo más importante es no parar de golpe con los tendones, porque si no, no se recuperan, se quedan ahí. Lo mismo pasa con el tendón de Aquiles. La zona 2 es mejor trabajarla con frecuencia cardíaca o con potenciómetro. Pues las dos serán válidas, ¿vale? Sin embargo, en salidas muy largas será mejor fiarse de la zona 2 que de la potencia. ¿Por qué digo esto? Porque si te has fijado, y seguro que ahora que te lo explico te habrás dado cuenta, muchas veces tú empiezas un día que sales 4 horas, empiezas y vas a una intensidad, por ejemplo, a 200 vatios, vas a 130 pulsaciones. Pero cuando llegas a casa después de 4 horas, vas a 200 vatios y en vez de ir a 130 pulsaciones vas a 160. Seguro que te ha pasado esto después de un entreno más largo, que ves que el pulso ha subido mucho. Entonces, ahí deberías de tener en cuenta dónde está tu umbral aeróbico. Y si a medida que va pasando la salida ves que para mantener los mismos vatios te vas a pasar de tu umbral aeróbico, pues bajar los vatios, ¿vale? Y mantener menos intensidad. Sin embargo, si tienes bien medidas las zonas de potencia, no te debería de pasar esto, ¿vale? Pero hay que fiarse un poco de las dos, no solo de los vatios y no solo del pulso, porque el pulso es muy variable también y en función de muchas cosas puede ser más alto o más bajo, ¿vale? Si estás muy cansado porque estás entrenando mucho, vas a tener el pulso mucho más bajo. Y sin embargo no podrás decir, hostia, voy a 130 pulsaciones y debería de ir a 140, aprieto más, porque es el pulso que ya lo tienes bajo. Entonces deberás de guiarte ahí o por los vatios o por las sensaciones también, ¿vale? Pero no solo fiarte de los vatios tampoco, porque te puede pasar esto, que a unos mismos vatios llegues a casa a 30 pulsaciones por encima de lo que has empezado, y entonces ya estarías como trabajando, dándole a tu cuerpo otro tipo de estímulo, ¿vale? Porque realmente la carga que estaría percibiendo tu cuerpo sería más alta de la que estaba prevista. ¿El día de descanso activo puedo trabajar la fuerza a la bicicleta? No, eso no. O sea, si es descanso activo, es descanso activo. Una cosa es hacer 4 sentadillas en casa y demás, y ejercicios de glúteos, core, tren superior, ¿vale? Eso es una cosa. Y otra cosa es que sea un día de descanso activo y ponerte a hacer series de fuerza en subida. Que eso es diferente, ¿vale? Porque ya estás trabajando ritmos medios, ritmos próximos al umbral, y eso ya no es descanso activo, es un desgaste bastante grande, ¿vale? Entonces, la fuerza encima de la bici, el día de descanso activo, no se trabaja porque no es descanso activo, es un entrenamiento de calidad. ¿Crees que la frecuencia cardíaca va de la mano con los vatios o no? Sí y no, depende, no siempre va de la mano con los vatios. Si estás haciendo series muy cortas, solo te puedes fiar de los vatios, porque el pulso tarda en responder y no sirve de nada mirar el pulso. Sin embargo, si estás haciendo series muy largas o entrenos más largos, pues sí que irán mucho más de la mano los vatios y el pulso, porque ya el pulso será mucho más constante, ¿vale? Sin embargo, hay que tener en cuenta también lo que he dicho antes, que el pulso varía en función de muchísimos factores, y hay veces que el pulso es muy bajo o el pulso sube mucho si hace mucho calor y tomas cafeína, por ejemplo. Entonces, deberás, con la experiencia misma, ya irás viendo un poco cómo se mantiene tu pulso en relación con los vatios, y ya leer cuando haces caso de uno o cuando haces caso del otro, ¿vale? Fiándote siempre también de las sensaciones.
¿Cuánto cuesta el entrenamiento? Lo mismo que he dicho antes, escríbeme un mensaje privado y te voy a contactar, ¿vale? Para ver realmente qué opción es la mejor para ti, porque como he dicho, tenemos muchas opciones, ¿vale? Igualmente no todos los servicios están disponibles porque hay algunos que son muy limitados. Entonces vemos tu caso, vemos lo que necesitas y te lo explicamos sin problema, ¿vale? Así que escríbeme porque estaré esperando tu mensaje. Para bicicleta, el entrenamiento, ¿qué costo tiene? Pues lo mismo que he dicho. Escríbeme un mensaje y vemos bien tu caso y te explico bien pues lo que haríamos en tu caso mismo, ¿vale? Y lo que sería mejor para ti. ¿Cómo va el correr para el ciclismo? Yo llevo toda mi vida en ciclismo, pero el correr apenas. Ayer corrí mi primer 10 kilómetros y me duele todo. Vale, Eduardo, esto es muy importante, o sea, está súper bien que empieces a correr para el ciclismo, está muy bien, ¿vale? Porque realmente el ciclismo solo implica prácticamente movimiento concéntrico y casi no tiene movimiento excéntrico, excepto cuando vas de pie y sprintas o algo así, ¿vale? Entonces, el correr va muy bien porque ayuda también a reforzar un poco más la musculatura con el propio movimiento excéntrico, que es el que precisamente te ha hecho que hoy te duela todo y mañana aún te dolerá más. Entonces el correr va muy bien para la bici en este sentido. Hay muchos ciclistas profesionales que corren, sobre todo mountain bikers, ¿vale? Y eso te va a beneficiar y también te va a ir bien para la cabeza para variar, ¿vale? Y tener estímulos diferentes y demás. Y sobre todo si tienes poco tiempo y hay días que solo tienes pues 50 minutos para ir en bici, pues es mejor que corras 50 minutos que salgas 50 minutos en bici porque aprovecharás mejor el tiempo. Pero lo más importante es que hagas una progresión, ¿vale? Y si nunca corres ni nunca has corrido, no puedes empezar haciendo 10 kilómetros el primer día, porque lo más probable es que en la semana que viene, cuando hagas esto 3 días seguidos, te lesiones, ¿vale? Entonces es muy importante tener en cuenta que estás fuerte por la bici y que vas a correr 10 kilómetros y mientras que estás corriendo dices, no he hecho tanto, pero tu musculatura, tus tendones, tus articulaciones no están acostumbradas. Por lo tanto, es imprescindible que empieces muy poco a poco, que hasta incluso te dé la sensación de que digas, no estoy haciendo nada, ¿vale? Esto será una buena adaptación para el entrenamiento de carrera y que puedes irte adaptando e ir mejorando poco a poco sin lesionarte, ¿vale? De hecho, deberías de empezar incluso con 15 minutos. 15 minutos 2 o 3 días a la semana. Que dices, yo con 15 minutos no hago nada. Es igual. Has de empezar con esto y luego ir aumentando sobre un 10% cada semana. Idealmente no más, para poder irte acostumbrando y luego ir pudiendo tolerar más carga de entrenamiento y poder mejorar, ¿vale? Porque las lesiones corriendo aparecen sin darte cuenta y si no haces una buena progresión, es 100% que acabas lesionado. La verdad, después de los entrenos de resistencia siento que gano fuerza. ¿Por qué crees que será? Bueno, porque realmente sí que estás ganando rendimiento. Estás trabajando toda la musculatura implicada en el ciclismo y demás y estás ganando resistencia muscular, ¿vale? Al esfuerzo. Eso sí que lo estás ganando y por lo tanto, pues te da esta impresión, porque es normal, estás mejorando, ¿vale? Lo que si quieres mejorar realmente la fuerza propia, como se llama, y poder hacer lo que te comentaba de reclutar mayores unidades motoras con tu propia musculatura y demás, pues no es suficiente con salir 4 horas en bici, ¿vale? Entonces deberás hacer otro tipo de estímulo. ¿Qué tipo de entrenamiento harías para ultramaratones de mountain bike? Bueno, esta pregunta, Edu, es muy larga de explicar y encima, más que nada, que habría que ver el caso de cada uno. Cuántas horas tienes para entrenar, cuánto has entrenado durante toda tu vida, qué nivel tienes, etcétera, ¿vale? Pero básicamente lo que deberías ver es qué necesito trabajar yo para rendir bien en una ultramaratón y dónde estoy, ¿vale? Entonces, en este sentido, pues te iría bien, por ejemplo, lo que comentaba nuestro compañero antes, hacer un test del perfil de potencia y decir, hostia, tengo un minuto muy bueno y un 20 minutos malo. Pues estás mal para hacer bien una ultramaratón. Entonces deberías de cambiar tu entrenamiento, quitar los entrenamientos de súper alta intensidad que pues no te están produciendo ningún beneficio y sobre todo hacer mucha más base en zona 2 o si no tienes tiempo priorizar también, si tienes más nivel, pues el trabajo de V2 Max, ¿vale? Te irá muy bien para mejorar tu capacidad aeróbica
y luego, pues, sobre todo, si tienes poco tiempo, pues hacer más entrenamiento a sweet spot o a umbral, ¿vale? Que sería pues zona 4 baja o zona 4, y de esta forma, pues, estarías aprovechando el poco tiempo que tienes para hacer una mayor carga de entrenamiento que te va a servir para la ultramaratón. Esto, por ejemplo, podría ser entre semana, y el fin de semana sí que meter más volumen y más horas en zona 2, que será lo que te hará ser eficiente en las carreras estas tan largas, ¿vale? Y si tienes más tiempo para entrenar, pues básicamente todos los principios del entrenamiento, que tampoco los puedo resumir ahora, pero sería eso, ir haciendo una progresión, ¿vale? Ir haciendo primero una buena base, ir aumentando la intensidad poco a poco, y sobre todo entrenar lo que es de entrenar, lo que necesita tu cuerpo para rendir bien en un ultramaratón, ¿vale? Porque veo muchos deportistas que preparan un Ironman o carreras muy largas y están haciendo series de 45 segundos a tope. Y digo, pues eso lo único que te está haciendo está perjudicándote para rendir bien en una carrera larga. Deberías de coger este esfuerzo y dedicarlo a hacer pues otro tipo de series o otro tipo de entrenamiento. ¿Qué piensas del entrenamiento de los noruegos que la están rompiendo en larga y media distancia? Que son los putos amos los noruegos. Y bueno, he aprendido muchas cosas de ellos también, y puedes ver entrevistas también de su entrenador y demás, y realmente es una pasada lo que entrenan. Al principio yo pensaba que estaban locos y que entrenaban ahí en plan no pain, no gain, y realmente lo tienen todo súper medido, y son los pioneros en ciencia, en la tecnología y en medirlo todo el entrenamiento. Y bueno, y los resultados pues lo demuestran, que están haciendo las cosas muy bien, ¿vale? Entonces, básicamente, en lo que se centran los noruegos es en hacer mucho volumen para poder mejorar estas mitocondrias, lo que comentaba antes, ¿vale? Y luego, con esta gran base que tienen, pues pueden tolerar una carga de entrenamiento mucho más alta, pueden hacer mucho más trabajo de umbral, mucho más trabajo de V2 Max, y al final, sobre todo, lo que hacen los noruegos es que entrenen inteligente, entrenan al límite de lo que pueden asimilar, pero miden todos los ritmos que hacen para solo entrenar la intensidad que tienen que entrenar. O sea, si han de hacer unas series a umbral, van justo a umbral, no van más rápido, y por eso siempre miden el lactato, lo miden todo. ¿Por qué? Pues para solamente, o sea, no hacer más carga de la que es necesaria, que esto es una cosa que ojalá hubiera sabido yo antes, cuando entrenaba hace varios años, o muchos deportistas que, por ejemplo, están haciendo unas series y si se encuentran bien, pues le dan más gas y más, porque voy bien y pues si entreno más fuerte mejoraré más. Y esto no es así, los noruegos lo han demostrado. Por eso existen los potenciómetros y por eso ellos y los profesionales entrenan con lactato y demás, porque si tú has de mejorar un estímulo o una intensidad, pues vas justo a esta intensidad. Y si puedes ir más rápido, pues mejor que no lo vayas, porque así podrás asimilar ese entrenamiento y estar más fresco para mañana poder volver a entrenar más y asimilar más entrenamiento. Así que estas son lecciones de también los noruegos, que entrenan muchísimo, una barbaridad, pero en cuanto a los ritmos los regulan perfectamente y han demostrado que no siempre más rápido es mejor, y que entrenando la intensidad adecuada pues se consiguen los máximos resultados. ¿La fuerza para piernas mejor carga máxima o media carga con velocidad? Depende, un poco se pueden combinar las dos cosas, ¿vale? Dependerá de la fase también. Si tú, o sea, lo que no puedes hacer es hacer una carga que sea tan máxima que estés subiendo ahí poco a poco. Entonces, esto no te sirve, porque tú cuando estás corriendo en bici o algo, no estás 3 segundos para subir, ¿vale? Entonces, estos movimientos que sirven si es de las personas que van al gimnasio para estar cachas y ir a la playa en verano, te va muy bien para hipertrofiar, pero no para ir rápido en bici o ir rápido corriendo, ¿vale? Entonces, hay que poner la carga justa para que puedas hacer el movimiento concéntrico de forma explosiva y que te pueda servir para tu modalidad deportiva, ¿vale? Luego, otra cosa que podrías hacer es también combinar las dos. Puedes hacer perfectamente unas sentadillas haciendo el movimiento concéntrico rápido y demás, o sea, explosivo y demás con bastante peso, y luego hacer sentadillas con salto, ¿vale? Así más pliométrico, sin peso, ¿vale? Haciéndolo a más velocidad, por ejemplo. O se puede hacer perfectamente en días separados, ¿vale? La pliometría es realmente muy importante trabajarla también.
¿Qué hacer el día después de una carrera de ciclismo de 50 kilómetros aproximadamente? Pues depende también de tu nivel, de lo dura que haya sido, si es de montaña, si es de carretera, de muchísimas cosas, del desgaste, pero básicamente lo que te diría después de una carrera, ¿vale? Sobre todo si ha sido dura, es que hagas un día de descanso activo, ¿vale? Que puedes salir a rodar entre 30 minutos y si tienes más nivel máximo 1 hora y media, en zona 1, súper suave, o sea, que ni respires. Y eso te ayudará a limpiar los productos de desecho de las piernas y ayudará al cuerpo a recuperar un poco mejor. Y que al día siguiente, o sea, si la carrera es domingo, que el lunes hagas esto, un descanso activo, y el martes hagas descanso total. De esta forma ayudarás al cuerpo a recuperarse bien y el miércoles ya estarás mucho, mucho mejor. Bueno, lo tendremos que ir dejando ya poco a poco, porque yo ya os tendré que dejar. Haré alguna pregunta más, pero es que hay muchas aquí, y si no haremos otro directo la semana que viene, ¿vale? Y las acabaremos de resolver. ¿Qué opinas de entrenar y luego meterse agua fría o bañarse en la regadera con agua fría en ciclista? Depende de lo que hagas, ¿vale? Realmente el agua fría tiene muchísimos beneficios, más que nada para la salud y para el sistema inmunológico, para realmente tú sentirte mucho mejor. A mí me gusta mucho hacerme duchas de agua fría, incluso meterme en la piscina ahora en invierno con agua fría y demás, pero si lo haces como método para decir, guau, es que voy a recuperar más rápido, voy a tener la musculatura más recuperada, hay que tener en cuenta dos cosas aquí, y es que primero, que si te pones una ducha así no vas a recuperar la musculatura tampoco, tú te vas a notar más despierto y demás, que está súper bien, pero no vas a recuperar la musculatura. Para realmente tener el efecto antiinflamatorio que te hace el agua fría, primero hay que estar muy fría, y segundo, que deberías de estar dentro de una bañera, una piscina o un lago, lo que sea, pues 10 minutos, por ejemplo, ¿vale? Entonces sí que sería la recuperación esta al desinflamar la musculatura y sobre todo bajar la percepción de dolor por el propio frío, ¿vale? Pero entonces pues tendrías la sensación esta de que estás más recuperado. Pero esto está muy bien después de hacer una carrera muy dura o si haces una carrera por etapas y quieres recuperarla lo antes posible para la siguiente. Pero como método habitual de entrenamiento, esto está demostrado que reduce tus adaptaciones del entrenamiento, ¿vale? Porque tú cuando estás entrenando estás haciendo un daño a la musculatura y luego cuando descansas, pues haces la musculatura más fuerte para que luego puedas afrontar con mayor éxito la próxima vez que lo sometes a un estrés. Si tú metes las piernas en agua frío y le metes el frío directamente, estás limitando la recuperación esta de la musculatura y por lo tanto estás haciendo que no se produzca esta adaptación y a largo plazo estás perdiendo fuerza, ¿vale? Entonces, fuerza y rendimiento. Entonces, si haces esto cada día, es malo para tu rendimiento. O sea, no estás recuperando más, sino que estás limitando las adaptaciones que está produciendo tu cuerpo. Es bueno tener una fatiga y dejar al cuerpo que la mejore y que pueda hacerse más fuerte, ¿vale? Entonces esto de vez en cuando está bien para recuperar, pero no como método habitual de recuperación. Vamos a ver la última pregunta, ¿vale? Y la semana que viene seguiremos con más. ¿Cuál sería el beneficio de entrenar subiendo puertos en zona 4 o zona 5? ¿Ayuda en fuerza y resistencia? Pues básicamente el beneficio de subir, hay que diferenciar zona 4 o zona 5, ¿vale? El beneficio de subir en zona 4 es que estás mejorando tu umbral de lactato, es decir, tu umbral anaeróbico, ¿vale? ¿Y esto qué va a hacer? Va a hacer que puedas mantener unos ritmos muy altos durante un periodo de tiempo más prolongado, ¿vale? Tener un umbral anaeróbico alto es uno de los mayores determinantes de rendimiento que hay, ya que tu umbral anaeróbico es donde vas a poder aguantar unos 45 minutos aproximadamente, ¿vale? Dependerá de la persona. Y eso es justo la intensidad del umbral anaeróbico. Por lo tanto, contra más alto lo tengas, si vas un poco por debajo de esa intensidad, podrás aguantar mucho rato a ritmos muy altos, ¿vale? Entonces, entrenar en zona 4 bien medido es muy clave para poder mejorar tu umbral anaeróbico. Y luego, entrenar en zona 5 es muy clave también para poder mejorar tu capacidad aeróbica, es decir, tu VO2 max. ¿Qué es tu VO2 max? Tu VO2 max es la capacidad de utilización, o sea, tu máxima capacidad de utilización
de uso y utilización de oxígeno, ¿vale? Entonces, es básicamente todo el oxígeno que tú puedes coger y que tu corazón bombea a la musculatura para poder suministrar la energía necesaria para el ejercicio, ¿vale? Entonces, contra más V2 Max tengas, más ritmos más altos puedes mantener porque va más oxígeno a la musculatura. Entonces, hay que tener en cuenta que los entrenos de V2 Max fatigan muchísimo y hay que hacerlos con una medida, ¿vale? Pero el mejorar el V2 Max te va a ayudar mucho también a mejorar tu rendimiento. Sin embargo, deberías de saber dónde tienes tu V2 Max y si realmente tener en cuenta si lo has estado entrenando mucho o no, porque depende de dónde lo tengas, pues te convendrá mucho entrenar el V2 Max, o por el contrario, a lo mejor te convendrá hacer los esfuerzos en mejorar tu plan anaeróbico porque lo tienes más bajo en proporción al V2 Max, ¿vale? Por eso será también muy importante hacerse una prueba de esfuerzo y ver también dónde tienes, en qué porcentaje de V2 Max tienes tu umbral anaeróbico para poder determinar esto, porque a lo mejor a ti, para mejorar tú en tu caso en concreto, deberías de hacer mucho trabajo de V2 Max, o al contrario, para mejorar en tu caso en concreto, haciendo trabajo en umbral anaeróbico, mejorarías muchísimo más y muchísimo más rápido, ¿vale? Entonces esto es importante. Así que nada, lo iremos dejando por aquí. Buah, es que hay muchísimas más preguntas. Yo me he de ir ahora ya a las 8, que se me está haciendo tarde. Así que volveremos a hacer otro directo, ya os diré cuándo, ¿vale? Posiblemente la semana que viene, no estoy seguro del todo, pero lo haremos pronto y acabaremos de resolver vuestras preguntas también, ¿vale? Deciros a todos los que estáis aquí que este miércoles, o sea, en 2 días, nos volvemos a ver en directo otra vez con José Carlos Núñez, el nutricionista, para hacer una clase de preguntas y respuestas con él, exclusivas de nutrición, de rendimiento, suplementación y de todo lo que queráis saber en este caso en concreto. Así que espero que nos veamos el miércoles a las 7 de la tarde, hora española. Muchas gracias a todos los que habéis estado hasta el final y por todas las preguntas que nos hacéis. Nos vemos nos vemos el miércoles. Un abrazo.